UTLA.cl, Universidad de las Américas, acreditada, nivel avanzado, 5 años. Y bueno, porque otro de los temazos que se ha tomado la agenda, no solo ahora, sino que todo el año, y seguro va a seguir avanzando, es el tema de seguridad. Y para eso está junto a nosotros Daniel Rebolledo, sociólogo y experto en seguridad, investigador del Programa Político de Libertad y Desarrollo. Daniel, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí nuevamente. Oye, cuéntanos un poco de este nuevo, digamos, balance 2024 que hicieron en Libertad y Desarrollo, con las conclusiones tremendas sobre el récord en crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria, y todos los pendientes en el área legislativa que quedan también para el año 2025 y tal vez se queden en tabla eternamente. Cuéntanos un poco ¿qué son las primeras cosas que observaron y vieron en este informe que realizaron? Mira, este informe nosotros lo hacemos semestralmente y anualmente, y desde hace 3 años, y siempre hemos visto como principal conclusión un avance sostenido del crimen en el país y sobre todo un cambio de naturaleza en la delincuencia. Lo que hemos visto como conclusión principal, que hemos visto que los delitos violentos han ido aumentando sistemáticamente, y el año pasado, el 2024, alcanzaron su máximo histórico con más de 196.000 delitos. Y lo que hemos visto nosotros, ya un análisis más político, es, sobre todo con los datos que están en este informe, es una desconexión gigantesca, a mi juicio, entre como la defensa recalcitrante y reflexiva que hace el gobierno de su gestión y los datos concretos que son públicos, cualquier persona puede verlo, que son, como te decía, el mayor registro histórico de delitos violentos. Delitos violentos se entienden homicidios, violaciones, robos con violencia y lesiones. Las mayores tasas de homicidios, en estos últimos 3 años han existido las mayores tasas de homicidios que se cometen ahora con armas de fuego, la menor eficacia policial, de cada 100 delitos apenas 13 terminan algún detenido, un número de expulsiones que es muy menor al que se había realizado de inmigrantes ilegales en el gobierno anterior, el mayor número de pasos de cruces por paso no habilitado de inmigrantes ilegales, y en la misma admisión de la ministra de que hay al menos 30.000 decretos de expulsión de inmigrantes irregulares que no se han ejecutado porque no se sabe dónde están. Y eso, por supuesto, tiene efectos también muy grandes en la población, porque también otro récord de estos últimos 3 años ha sido el mayor percepción del aumento de la delincuencia, el mayor miedo a la delincuencia según Paz Ciudadana. Más de un cuarto de la población, según la CEP, dice y declara que hay bandas de narcotráfico en su barrio, y al menos un 65% de la población, esto me sorprendió mucho de Lanús, que dice que ha cambiado su rutina por miedo a la delincuencia, desde cosas mínimas como dejar de salir en la noche, bueno, tampoco es tan mínimo, o caminarse el celular en la calle, cosas de ese estilo. Y a mí lo que me hacen pensar es que finalmente la delincuencia en los últimos 3 años, que ha tenido un cambio de naturaleza gigantesca, que hay menos delitos como tipo del hurto, pero más delitos violentos, ha tenido efectos muy concretos en las personas. Las personas viven con más miedo. Y ese miedo no es un miedo abstracto, es un miedo que ellos ven en su barrio inmediato, y que les hace tomar decisiones como, por ejemplo, no salir de su casa a ciertas horas. Hay lugares en el país donde la gente no sale de su casa a cierta hora, y finalmente lo que pasa es que están viviendo un toque de queda de facto, donde no es el Estado el que les impone un toque de queda, sino es que el miedo a la delincuencia no les permite salir a sus plazas, caminar por sus calles, poder ocupar sus espacios públicos. Es simplemente un toque de queda de facto que el crimen organizado ha impuesto en algunos lugares del país. Qué interesante ese punto, porque es como un toque de queda de facto por el crimen organizado, pero al final, cuando uno piensa que la primera misión del Estado es la seguridad, o sea, prácticamente el Estado el que te está dejando indirectamente ese toque de queda a la ciudadanía. Oye, tremendo, porque esto tiene un elemento que, bueno, es evidente que la gente sabe, lo siente, que todo esto ha aumentado, los crímenes de mayor connotación son mayores, son más violentos. O sea, tenemos, hoy día en el editorial hablaba sobre el crimen de Ronald Ojeda, o sea, hablamos aquí, podría haber la posibilidad de que una dictadura esté mandando a matar a disidentes a nuestro país, así como tenemos el Tren de Aragua, o asesinatos, alza en homicidios, sicariato, que son cosas tremendas, y la verdad es que pareciera que hay un conformismo político, ahí donde tú decías el elemento político, que es tremendo, porque uno ve a la ministra del Interior celebrar porque disminuye un 1% aquí los delitos de mayor connotación social, pero lo que hemos visto en los últimos años de aumento de todo lo demás
O sea, hay una ceguera política enorme. Lo que hacen ellos es buscar ellos acusaron alguna vez a la prensa de hacer cherry picking, que esto como concepto de que buscar justo los datos que no les convienen, y ahora son ellos los que están haciendo cherry picking para defender su gestión. O sea, ¿quién puede alegrarse? Ellos dicen, claro, bajamos en un 1% los delitos de mayor connotación social, que son todos los delitos, o bueno, la gran mayoría de ellos. Pero esconden el hecho de que los delitos violentos han aumentado. O celebran, por ejemplo, el subsecretario Luis Cordero celebró que habían disminuido un 0,35 los homicidios, en cifras que todavía no dan a disposición pública. Y hablan como de tecnicismo, como detuvimos la tendencia al alza. O sea, ¿me disminuiste los homicidios? ¿No me los disminuiste en alguna proporción que sea más o menos significativa? No me digáis que disminuiste los homicidios en 10 casos. O sea, claro. Entonces buscan como tecnicismo. Finalmente los que empiezan a hacer cherry picking son ellos para poder defender su mala gestión o su escasa gestión. Y a mí uno de los puntos ahí muy centrales que está en el informe, que el que más me llamó la atención, es el bluff que han hecho con el tema del presupuesto. O sea, en cada discusión presupuestaria que este gobierno ha llevado adelante, que si no me equivoco han sido 3, ellos siempre van acompañando las cifras que ellos proponen en seguridad de frases del tipo: este es el mayor aumento en seguridad, en inversión de seguridad de los últimos X años. Que es una media verdad, porque ellos esconden el contexto en el que ellos han hecho su inversión de seguridad, que es un contexto que en los años 2020, en los años de la pandemia, los recursos de seguridad disminuyeron porque se redirigieron a las prioridades de la pandemia, que era la salud, que era algo natural. De hecho, incluso los delitos disminuyeron acorde en esos años porque estaban todos encerrados, incluso los delincuentes están encerrados. Entonces, lo que ellos han hecho, a partir de que asumieron el poder, no es un aumento de los recursos extraordinarios, sino solamente han ido recuperando los niveles que existían antes de la pandemia. Y obviamente, si es que había un nivel de recursos X en un año, que se disminuyó y ellos empiezan ahora a recuperar, finalmente se comparan con una base mucho más baja. No es un aumento que vaya más allá de lo extraordinario lo que se ha hecho en el país. Mira, ponerlo más sencillo todavía, respecto a lo que es el porcentaje de seguridad respecto al gasto total del gobierno central, es decir, todo lo que se invierte en orden y seguridad y lo comparas con lo que se invierte, o sea, lo que se gasta en el gobierno central. Este gobierno tiene un promedio de gasto en seguridad de un 5,8% de ese gasto total del gobierno central. Antes de la pandemia era un 7%. Es decir, con todos estos aumentos que no son extraordinarios del gasto, ellos tienen un gasto en seguridad que es menor que el que había antes de la pandemia y que es el menor de los últimos 20 años. Este promedio del 5,8% es el más bajo desde Eduardo Frei, que fue hace más de 20 años. Y esa es la realidad. Y ellos como que se escudan nuevamente en estos tecnicismos, en estas como pautas comunicacionales, en estos cherry picking de información para defender una gestión que los datos públicos que están a la vista de todos, que son accesibles por cualquier ciudadano, no acompañan este relato. Finalmente lo que hay acá es netamente una falta de gestión y una falta de conexión con la realidad de lo que está pasando en el país, que es impresionante. Oye, qué increíble. Yo creo que este es uno de los datos más relevantes porque efectivamente la gente puede percibir cuando la violencia y la delincuencia están peor, porque mucho más que los mismos políticos que andan más que protegidos, digamos. Pero estos datos de gasto presupuestario son tremendos, porque gran parte del discurso del gobierno ha sido decir, ningún otro gobierno había invertido tanto en seguridad. Bajo mi idea es como lo más ineficiente que hay, porque si no ha mejorado la seguridad y ha invertido más, eso es la definición de ineficiencia. Pero ha sido parte de su agenda comunicacional decir eso, al mismo tiempo decir, somos los que más leyes hemos sacado en torno a seguridad. Y eso también, bueno, es bastante relativo si tú negaste las leyes de seguridad cuando estabas al otro lado de la mesa. Tiene una nota al pie gigantesca, porque finalmente si es efectivo que ha habido avance en el tema legislativo, tiene varias como notas al pie. La primera, la que tú decías, que finalmente muchos de estos proyectos venían del gobierno anterior, que ellos se opusieron en su momento y que ahora han podido salir adelante gracias a la oposición e incluso a pesar del oficialismo, que muchos diputados oficialistas a veces se han puesto en contra de algunos de estos proyectos, como por ejemplo la ley Naín Retamal. Lo otro es que también algunos proyectos no salieron como debían, como el Ministerio de Seguridad, que fue una iniciativa del gobierno anterior, que había transversalmente, había como apoyo que existiera un ministerio técnico que estuviera focalizado en seguridad, sobre todo para sacarle también la función de seguridad y separarla de la función de administración política del Estado que tiene el Ministerio del Interior. Pero salió con varias deficiencias muy grandes y te puedo nombrar 3. La primera es que avanza la supervisión civil, o sea, la supervisión que hace
el poder político civil sobre las policías en los ámbitos estratégicos y operativos. Esto es muy peligroso por dos cosas. Uno, porque las policías pierden la autonomía un poco, y también porque la separación que hay entre las policías y el poder político, en tanto el poder político solamente da alineamientos políticos, pero no se meta a decirle a Carabineros, póngame 2 funcionarios en tal esquina, dispare tal cosa, es muy sana porque así también se protege el poder político. Te doy un ejemplo muy concreto. Cuando sucedió el caso Catrillanca, ¿por qué no cayó el ministro y el subsecretario que estaban en ese momento? Porque el poder político no puede justamente darle órdenes específicas a Carabineros para que haga o no haga ciertas acciones. Por lo tanto, las acciones que cometieron los Carabineros en ese momento contra el comunero, no eran responsabilidad, finalmente la responsabilidad cae sobre el general director de Carabineros, no sobre el ministro y el subsecretario. Y esa separación es muy sana. Y esto claro. con este proyecto como que se diluye un poco, o sea, se diluye, y es peligroso también por la inmiscusión que puede haber en las policías que pierden su autonomía y por el peligro que presenta para el poder político. Otra cosa es que se pierde la oportunidad de ser un poquito más eficiente y haber disminuido las subsecretarías a mi gusto y haber estado con una sola subsecretaría, algo que no se hizo. Y por último, esta figura del Ceremi de seguridad que va a tener que compartir funciones con el delegado presidencial, y finalmente el pobre comisario en la región no va a saber, yo creo, a quién hacerle caso, y finalmente es como diluir el poder real y no generar una estructura técnica seria que se enfrentara y se abocara al combate a la delincuencia. Claro, más políticos, menos tecnicismo en todo lo que estamos desarrollando. Oye, bueno, estamos conversando con Daniel Rebolledo, investigador del Programa Político de Libertad y Desarrollo. En los últimos minutos que nos quedan, ¿cuál es el aldebe que tenemos a nivel legislativo desde tu punto de vista? Mira, hay varias cosas que quedan en el tintero, que están, de hecho, muchas en este como acuerdo que se hizo, el Fast Track, que todavía no salen. Están las reglas de uso de la fuerza. Mucho se ha discutido esto de incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la seguridad, que es una de las herramientas, a mi juicio, que es posible, pero hay que hacerlo de manera seria y responsable. Y si es que nosotros vamos a exigirle a las Fuerzas Armadas que cumplan algún rol, ellos tienen que tener sus reglas claras, justamente para que en el momento de los que hubo y ellos tengan que ocupar la fuerza, después no sean juzgados justamente por la orden que le dio el poder político, claro, de tener que ejecutar esa fuerza. Está también el tema de la separación de las policías de la especialización preferente, que se llama, que la PDI se aboque más a las tareas de investigación y la Carabineros a las tareas de prevención, que es un proyecto que está muy pendiente hace muchos años. Está la creación de la Defensoría de las Víctimas, para que las víctimas también tengan un ente público que las defienda y no esté solamente la Fiscalía persiguiendo y la Defensoría Penal Pública defendiendo al delincuente. Y por último, la Ley de Inteligencia, que si bien ahora salió de la Comisión de Defensa, está en una discusión en Hacienda, le faltan trámites, comisión mixta, es algo que necesitamos con urgencia, muy distinto. O sea, ¿qué falta hace tener un aparato de inteligencia que sea eficiente, efectivo, para que justamente casos como el de Ronald Ojeda no hayan ocurrido? Porque lo que hace una buena ley de inteligencia, un buen aparato de inteligencia, es impedir que cosas como esta ocurran y no después perseguir a los culpables, como efectivamente se hizo ahora, que yo celebro a los fiscales que llevaron a cabo esta investigación. Pero un buen aparato de inteligencia y un Estado robusto impide que estas cosas sucedan. No solamente persigue a los autores cuando estos ya cometieron estos delitos que son muy gravísimos y que demuestran la vulnerabilidad que hay en la frontera y la vulnerabilidad que tenemos como país frente a este tipo de cosas. Bueno, tremenda conversación junto a Daniel Rebolledo, investigador del Programa Político de Libertad y Desarrollo, sociólogo y experto en seguridad. Busquen en la página de Libertad y Desarrollo este balance del 2024 en términos de seguridad para los que quieran ahondar. ¿Está disponible en la página de ustedes? Sí, está disponible. Me parece muy bien, está disponible para que puedan ver los datos que realmente son súper esclarecedores de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el 2024 en nuestro país en cuanto a los datos de seguridad. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, súper ilustrativo, te agradezco mucho y queda disponible este informe para todos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Estás escuchando